A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. El futuro está siempre por venir, ya que si pudiésemos preverlo, entonces no sería ya el futuro, sino lo que desde el presente instanciamos sobre lo venidero. Lo venidero tiene que estar siempre en la forma de lo inexpectante, para que no lo avasallemos con nuestras necesidades actuales. Aunque igualmente si cayéramos, como usualmente lo hacemos, en perder el futuro al presentificarlo permanentemente, por suerte lo venidero siempre se nos descalabra, ya que a pesar de todos los intentos por maniatarlo, lo porvenir suele escabullirse y sorprendernos. El amor está siempre en el porvenir, ya que ningún amor se corresponde con lo esperado, con lo supuesto, con lo expectado, con lo idealizado. Y si así fuese, no sería amor, ya que no habría un otro. Si el otro tiene la forma de lo imposible, entonces el amor también es imposible, ya que el amor es siempre para el otro, o sea, para lo que nunca se plasma de modo definitivo, o sea, para quien siempre está por venir. Y no importa si se trata de una persona distinta o de aquella persona con la que estamos compartiendo un vínculo posible, porque lo que importa es aquello que busco en el otro. Nunca puede terminar de ser hallado. Lo que busco en el otro es lo imposible. Es por eso, por venir infinito del otro, lo que me convoca cada vez a continuar amando. Amamos lo que siempre está por venir. Esa es una pequeña partecita reflexiva que reúne, de hecho, ese párrafo, dos de las primeras tesis que están en este libro de Darío Stanraiver, El amor es imposible, 8 tesis filosóficas, que marca un hito en este programa, porque solo una vez hemos dedicado una serie de programas a un solo texto, que fue lo que hicimos con el pasado propuesta constitucional. En este caso vamos a dedicar 4 capítulos para analizar El amor es imposible, 8 tesis filosóficas de Darío Stanraiver, y van a darse cuenta por qué, porque cada uno de los capítulos nos da muchísimo, muchísimo para hablar. Patricio López, ¿cómo estás tú? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Alberto Mayol, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, voy a mostrarles mi noche. Sí, no se ve. Sí. Yo estoy en una suerte de aurora perpetua. Pero la noche no necesita, no necesita estar en el cielo. No, No, la noche es la oscuridad que llevamos en el alma. yo, ¿Qué es lo que? yo quería proponerles para ordenar este ciclo lleno de dolor e histeria, que leyéramos las tesis, ¿no? Eso. Sí. Las primeras dos, las que vamos a tratar este día, yo creo que el mejor título de todo es la primera, ¿no? El amor es imposible porque todos los amores no son más que una copia del único amor verdadero, que es el primer amor y que además nunca existió. Tesis número 1. ¿Ya? Tesis número 2, si el amor es imposible, discutamos lo imposible. Son las dos que vamos a hablar hoy día, y en los programas siguientes vamos con tesis 3, el amor es imposible porque es inefable. Tesis 4, el amor es imposible porque siempre es a destiempo. Tesis 5, el amor es imposible porque es incalculable. Tesis 6, el amor es imposible porque todo amor es siempre un desamor. Tesis 7, el amor es imposible debido a los condicionamientos institucionales del amor. Y tesis 8, el amor es imposible porque el amor es el otro. En fin, eso. Hoy con las dos primeras. Eso nos va a tener entretenidos las próximas 4 semanas. Quizás poner un poco en contexto quién es este señor de apellido impronunciable. Aunque como se dieron cuenta se puede pronunciar, pero yo me demoré mucho. En realidad es bastante fácil de pronunciar. Lo que pasa es que
Es mucho más difícil escribirlo. El problema es leerlo. Sí. Claro, sí, porque es un nombre que es SZTAJNSZRAIJBER. Entonces, yo busqué muchas Stan River. entrevistas de él para poder aprender a decir que se decía Stan River. Pero como a nosotros nos Sí, cuesta mucho las consonantes seguidas, porque no nos manejamos, cuando en el lanzamiento del libro las editoras decían, bueno, Darío SZ, fin, no sí, se hacían sí. problemas. Bueno, Darío Stanriver es licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, es académico también. Él tiene una larga y muy popular, que es muy raro para decirlo de un filósofo, carrera mediática, además como divulgador, tiene programas de radio, ha tenido programas de televisión, desde hace muchos años tiene una serie de ciclos dedicadas a distintos filósofos en el CONEX, que es un centro cultural en Buenos Aires, en donde durante pandemia lo llevó a lo virtual, entonces ustedes se meten al canal de YouTube de Darío Stanriver, se van a encontrar con muchas de estas clases que son seguidas masivamente en toda Iberoamérica y además tiene varios libros, ¿para qué sirve la filosofía? Filosofía en 11 frases y filosofía a martillazos, tomos 1 y 2, y este es su más reciente libro, que es de este año, que de hecho cuando salió se transformó en uno de los libros más vendidos en Argentina. Y cuando vino a Chile hace algunos meses atrás, que a mí de verdad me impactó el nivel de popularidad, tuvo la presentación del libro en el Seina y estaba lleno. Feria Y del uno Libro, diría es algo bastante... en la Feria del Libro de Recoleta había miles de personas, pero miles, no cientos, miles. Eh, Sí, él es un rockstar de la filosofía. Y además es un encanto. Estuvo en Radio Universidad de Chile, vino al semáforo, estuvimos hablando de este libro, de hecho, así que pueden ahí revisar la entrevista. Y ese quizás es el contexto, ¿no? Porque eso puede explicar inicialmente, y ahí partimos, un poco cuál es el tono de este libro, que es un libro de filosofía, hay que decirlo, que está constantemente citando, que tiene como corazón, diríamos, el banquete de Platón como referencia con la que está constantemente dialogando a lo largo de las 8 tesis. Pero al mismo tiempo es un libro como él suele hacer en sus clases, es un libro muy personal, es un libro donde él cuenta muchas historias propias de sus papás, de sus amigos, entonces es un libro denso, pero en términos de la cantidad de cosas que, como diría mi amigo Pato López, te hacen movilizar la lavadora, pero también es un libro muy accesible y muy divertido de leer, me parece a mí. Eso como introducción general. Sí, bueno, efectivamente las conferencias de Darío Steinberg, y no lo pude pronunciar, ¿viste? Sí, ¿no? Hans Reiner. Steinberg. La verdad es que las conferencias de él son bien famosas, o sea, em, y, y son muy efectivamente mediáticas, o sea, tú te puedes inscribir, pagas como un Netflix así, te inscribes y qué sé yo, hay una cosa, una erótica en torno a sus conferencias muy importante, derivado fundamentalmente de esta conferencia, de la conferencia sobre el amor, ¿no? Eh, Porque vivimos en una época en que las cosas no están claras, ¿no? Y por tanto, entonces, las grandes tesis históricas eh, provienen justamente, de hecho, las dos grandes tesis sobre el amor que nosotros hemos ido elaborando en nuestra historia y que llegan hasta ahora, en términos filosóficos, están una en el banquete, que es lo más evidente porque es sobre la erótica del banquete de Platón, eh, que ahora es súper poco heteronormada esa conversación, al mismo tiempo de muy heteronormada. O sea, la conversación de Platón, contrario a lo que la gente creerá, ¿ya? Era bastante poco heteronormada. ¿Has amado tú Alcibíades a un muchacho tales características? Oh, sí, por supuesto, y qué sé yo. O sea, estamos hablando de ese tipo de conversación. Y está, además, el sol no quiere dejar de iluminarme, desgraciadamente. Eh, y tenemos además eh, el Timeo, un, a mi juicio, evidente, pero en discusión histórica, si es un verdadero o falso libro de Platón, a mí evidentemente falso, pero el Timeo de Platón, donde aparecen un conjunto de tesis famosas en la historia, la Atlántida, los gigantes, todas esas cosas, y entre otras cosas,
aparece la media naranja, ¿no? En el Timeo de Platón. Entonces, no es la media naranja porque, bueno, Platón hablaba del mundo de las ideas, no iba a andar hablando de naranjas y cosas así, que muy ordinario, ¿ya? Eh, Así que hablaba de otra cosa, pero es lo mismo, el concepto esto de que andamos buscando nuestra otra mitad, que ese es uno de los grandes temas del libro, o sea, es uno de las obsesiones de trabajar ese tipo de mitologías, bueno, evidentemente mitologías que envuelven el tema del amor. Entonces, está en ese código. Esta conferencia, como decía, entonces ha sido el corazón del conjunto después de conferencias que ha ido dando Darío Stanriver en su prolífica carrera. Ahora, a mí me parece que efectivamente el libro tiene lo que dice Pato, es bien importante, que la primera tesis, ¿ya? Primera tesis, en realidad, las otras son apostillas más bien de la primera tesis. Así es. Algunas agregan alguna información y por tanto uno podría diferenciarla, pero en realidad el amor es imposible porque todos los amores no son más que una copia del único amor verdadero, que es el primer amor y que además nunca existió. Eso que se denomina para un psicólogo un círculo histérico, ¿ya? Para que ustedes entiendan, un círculo histérico es, se han dado cuenta el momento en que una persona, ser humano cualquiera, ¿ya? A usted lo llamó, está en el marco de una relación amorosa, preamorosa, posamorosa, lo que sea. Están en ese marco, ¿ya? Y lo llamó. Entonces, y la conversación deriva en probablemente una reiteración de alguna problemática que se ha vuelto crítica, ácida, desagradable, ¿ya? Eventualmente tóxica incluso, ¿ya? Y al final la persona que llamó dice, sí, pero es que yo no entiendo por qué me buscas tanto, ¿ya? Entonces, lo dice la persona que llamó, ¿ya? Eso no falla, debería ser una ley que debería estar en este libro, ¿ya? Porque eso no falla. Bueno, ese es el gran círculo histérico en el cual, a mi juicio, Darío simplemente ha naufragado. Sí, hay un meme que yo siempre se los mando en privado, que es de la película La Historia Sin Fin, que a su vez está ¿Ya? basada en la novela de Michael Ende, La Historia Interminable, ¿no? Que son los dos protagonistas que uno le dice al otro arriba, no quiero verte nunca más, y el otro le dice, bueno, y abajo le dice, te extraño, y el otro dice, yo también. Eh, y bueno, ese meme no se llama La Historia Sin Fin, sino que se llama La Histeria Sin Fin. Eh, pero bueno, siento que estamos en tiempo. Si he de decir algo, mejor lo dejamos para el bloque siguiente. O... Sí, No, sí, me dale, parece. dale. Te Ah, veo ya. entusiasta por ponerte atención. No, no, no. Póngalo, póngalo. Eh, No, eh, ponla. sí, no, simplemente mencionar como una cosa referencial, porque probablemente en el bloque siguiente vamos a entrar en el tema. Decir además, entre paréntesis, Alberto, que eso que tú disciplinarmente describías como círculo histérico, tengo la presunción de que nuestros seguidores deben tener una amplia experiencia de campo Lo cultivan, lo en aquella cultivan. identidad. Habitamos un mundo en que la gente cultiva Exactamente. esa dimensión. Exactamente. No, simplemente decir a modo de complemento introductorio que Stan Schreiber pertenece a esa tradición que en Chile es muy poco desarrollada. Yo creo que de hecho Alberto es uno de sus grandes cultores de la divulgación, ¿no? De transformar temas complejos en temas que también se puedan discutir en un espacio público, con personas que no necesariamente cultivan disciplinarmente una determinada área de investigación o de conocimiento. Ahora, probablemente en el amplio gama de las ciencias sociales lo de la filosofía sea más difícil que en otros ámbitos, ¿no? Y en Chile tuvimos nuestro propio filósofo de lo cotidiano, que es el venerable Humberto Giannini, que era impresionante. Me Grande, gigante. tocó entrevistar a don Humberto y era de una sencillez tal, tanto en sus modales como en sus expresiones, que al principio te costaba figurarte que ese era el gran filósofo chileno, ¿no? El filósofo de lo cotidiano. Lo de Stan Schreiber es parecido, pero en un código más pop, diría yo, ¿no? Como más mediático.
Pero efectivamente, más allá de que este libro puede hacer que a alguien se le produzcan un par de cosquilleos en el estómago, eh, plantea además que en el trasfondo son bien profundos y bien interesantes. Ahora, evidentemente aquí todo tiene como una suerte de gasolina histérica. De hecho, la anécdota introductoria al libro, que es la razón que él da por Sí. la cual termina escribiendo el libro, es de un nivel de histeria ya, pero inconmensurable, que seguramente lo podemos conversar en un bloque posterior. Bueno, Así es. vamos con la música entonces. Alberto Mayol está preparado para este momento. Sí, yo entonces voy a partir reivindicando las versiones más conservadoras, ¿ya? Más antiguas, el rito antiguo y aceptado del amor, ¿ya? No cejaré en este intento, no cejaré en este intento, ¿ya? Eh, Porque entiendo que hay, bueno, después voy a dar mi tesis, pero entonces yo lo que quiero con José Luis Perales, que es más para esto, bueno, hay dos para esto, no hay más que dos, ¿ya? Con José Luis Perales, entonces yo lo que quiero es amarte así. Amarte así es renunciar a toda libertad, es escaparse y volver, es acabar y empezar con este amor de locos. Amarte así es apostar por la felicidad, es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar, pero aún así te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Amarte así es dividir el universo en dos, es elevarse y volar, es descender y morir y renunciar a todo. Amarte así es ofrecer desnudo el corazón, es entregarse y saber que es una trampa el amor, pero aún así te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor, no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así.
¿Y si todas las historias de amor fuesen una única historia? O mejor, ¿y si todas las historias de amor fuesen un único amor? ¿Y si solo nos enamoráramos una única vez? ¿Y si solo nos enamoráramos una única vez, pero no siempre de la misma persona? ¿Y si para peor, nunca nos percatáramos del advenimiento de ese único amor hasta que se nos vuelve indefectiblemente imposible? Darío Stanzreiber, El amor es imposible. Esto de amar lo imposible ya es una cosa... ah, es como amar la libertad, encerrarse y tirar la llave por la ventana, ¿no? Bueno, es lo que nos convoca en este sábado de República de las Letras con Alberto Mayol y Antonella Quizá Esteves. antes de entrar a la discusión, podríamos, o por lo menos voy a intentar hacer como un resumen de lo que Darío Stanraiver propone en estos dos primeros capítulos y a lo largo del libro, porque como bien dice, el primer capítulo es donde como que instala su visión al respecto. Y si uno quisiera hacer un resumen simplista, porque es mucho más complicado que eso, él dice que el amor es imposible porque busca cosas que no son posibles de suceder, pero que se nos han vendido como posibles, como por ejemplo la completitud. Entonces, cuando uno ama y se encuentre con este otro, como de vuelta en el mito del andrógino, ¿no? De la media naranja, que uno se va a encontrar con su mitad perdida, uno va a estar completo. Eh, Él habla constantemente de que el amor tiene como objeto a un otro y este otro se nos escapa. Y aunque podamos generar estrategias de acercamiento con este otro siempre va a ser una otra edad. Entonces el amor es imposible porque trata de asir algo que es inasible, que tiene que ver con el otro. Uh-huh. Y en el primer capítulo especialmente cruza esa idea con la idea de, además, el amor es imposible porque es un relato. Entonces nosotros construimos un relato a partir de nuestra memoria y situando, por ejemplo, la idea de un primer amor, que puede ser variable dependiendo de cuándo decidamos cuál va a ser ese primer amor. Si es la primera, es el amor de la primera persona que te gustó cuando estabas en el colegio, o la primera persona con la que te acostaste, o la primera persona con la que definitivamente tú sientes que te enamoraste, etc. Esa instalación del hito también define un relato con el que luego se van a medir todo el resto de las relaciones, y como es un relato, por lo tanto una fantasía, por lo tanto inconmensurable, y por lo tanto imposible de definir en términos de comparación con cualquier otra relación que uno tenga después. Eso es como resumen, ¿no? Porque luego quiero escuchar por qué Alberto Mayol está tan en desacuerdo con Stan River, a quien yo le encuentro toda la razón. A ver, es que mira, yo tengo un problema que ocurre en un momento distinto o sea, yo me siento con él a conversar y le puedo encontrar razón en el 99% de las cosas, si las cuento unas por una. Pero hay un 1% de las cosas en las que no estoy de acuerdo, que es la última, es decir, el momento en que dice, en consecuencia, tal cosa. Entonces, eso pasa a veces, me ha pasado con varios colegas académicos, qué sé yo, ¿ya? Que suscribo todos los puntos, los antecedentes, las premisas teóricas, las lógicas de la argumentación, pero cuando llega el momento de la conclusión, yo no estoy de acuerdo. Es evidente, la palabra romanticismo lo revela, ¿ya? La palabra romanticismo habla de los momentos, de los romances medievales que tenían que ver mucho con la caballería, ¿ya? Tienen mucho que es, y la idealización de ese proceso de la caballería, que evidentemente no fue tan ideal como se plantea. O sea, es básicamente el Quijote. El romanticismo, el concepto de romanticismo nace en el fondo es una síntesis del problema del Quijote. Porque en realidad en términos etimológicos significa románico, o sea, no significa romanticismo. Entonces el amor ha tenido en toda la historia los mismos considerandos. El problema es su valoración, ¿ya? Hay una época, Renacimiento y un poquito después, que el amor se consideraba una enfermedad. La enfermedad del amor ereos
¿ya? Era una enfermedad donde la persona sufría normalmente inapetencia, donde deambulaba, donde se equivocaba en los destinos, ¿ya? Ya pasaba así como, ¡ah! Me pasé en el metro, me pasé en la micro, ¿ya? ¿Ya? Caminé y llegué no sé por qué a tal lugar, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? No puede, la persona entra en un trastorno obsesivo que no puede dejar de pensar en determinado objeto amado, en este caso una persona, ¿ya? Donde su cuerpo y sus energías vitales menguan, ¿ya? Claro. Solo se agrandan sus ojos, miren la descripción de la enfermedad, y sobre todo para conservar en esos ojos la posibilidad de concentrar su atención de manera enfermiza, ¿ya? Y no conmutativa en la persona amada, ¿ya? Esa era la enfermedad, ¿ya? La enfermedad, que tenía un par de curas potenciales, ¿ya? Un par de curas potenciales, pero que era conducente a la muerte bajo determinadas condiciones, ¿ya? Esa era la etiología, ¿ya? De la enfermedad. Bueno, en ese concepto, todo eso sigue siendo el amor, ¿ya? La diferencia es lo que significa, ¿ya? Eh, y, y evidentemente siempre es una fantasía, ¿ya? Eh, También es una fantasía que, no sé, porque el estallido social podía producir dignidad, es una fantasía, ¿no? Eh, También es una fantasía que un país se vuelva a volver independiente, o que los catalanes sean realmente catalanes, o que todo es una fantasía. Hay muchas cosas que son una fantasía. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que en, en esta dimensión donde, porque está lleno de esta fantasía, ¿ya? Que los sectores más divergentes en términos intelectuales, que están con una visión más posmoderna, van y dicen, estas fantasías son valiosas, ¿no? El nacionalismo, por ejemplo. Yo estoy aquí, la izquierda valenciana no va como Cataluña, pero le gusta, ¿no? Pero le gusta, para allá va, ¿no? Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque, el nacionalismo, ¿qué se ve? El nacionalismo es una fantasía. O sea, evidentemente no existe la nación, ¿no? Es evidente, ¿no? Es una fantasía por izquierda o por derecha, ¿no? Me da lo mismo, es una fantasía. Entonces, pero se toman estas fantasías de una determinada manera y se sueltan otras, ¿ya? Que la pregunta que yo me hago es, eh, ¿cuál es el trasfondo de soltarla? ¿Por qué declararla falsa? ¿Ya? Porque una ilusión no es algo falso, es una ilusión. Entonces, ¿por qué declararla falsa? ¿Por qué declararla de necesaria reconstrucción? ¿Por qué declararla dañina? Que es parte del discurso de fondo. Esto está hecho con mucha habilidad por Darío Steinberger, pero está dicho, ¿ya? Que en el fondo está. ¿Por qué va a ser un problema? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de Platón, porque es muy vieja, no tiene nada que ver con nuestra presente, que tiene que ver con no, ¿por qué va a ser un problema? Entonces, eso es lo que yo no logro entender. Yo estoy de acuerdo que, Pero obviamente, duele, doctor. Por eso es un problema. Ahora, porque duele, pero sí, maravilloso que duela. es que O sea, como mi hijo me dicen siempre, es que me aburre. Mira, yo no me vas a agradecer en la vida, nada más en la vida me vas a agradecer que haberte aburrido haciendo esto. O sea, no cabe ninguna duda que hay cosas que te molestan, que son buenas. Yo le debo todo lo que aprendí, todo lo que he logrado hacer en mi vida se lo debo a mis enemigos que me han hecho daño. No le debo a nadie más algo. O sea, todo. Entonces, por favor. un verdadero hijo del rigor, al fin. Sí, pues, por supuesto, por supuesto. No significa que haya que hacerle mal a la gente. Significa que sencillamente eso efectivamente duele y es una experiencia abrumadora. Ahora, Ahora, Alberto, yo creo también en parte de lo que tú planteas que conlleva una suerte de necesidad autoimpuesta, obviamente, pero de necesidad comunicacional o publicitaria, ¿no? O sea, este es un libro que para que tenga más repercusión tiene que estar planteado en su carcasa, en términos en los cuales plantee un dilema respecto a un asunto que le produce mucho desasosiego a todo el mundo, con un titular o con un título que efectivamente
tenga una connotación tan fuerte como decir el amor es imposible, ¿no? O sea, ese es como porque a propósito de lo que ustedes planteaban y de lo que hablábamos en el bloque anterior, el primer, como la introducción al tema, donde narra esta anécdota de Stanzreiber con sus padres, es una confesión de que es un libro que parte desde el dolor, ¿no? Y después hace una construcción argumentativa según la cual la vida iría por una manera, por un lado, el ideal iría por el otro, y en realidad la vida con el ideal no se pueden terminar por juntar, ¿no? Pero efectivamente lo que tú planteas, Alberto, no es así, y no es así en ningún orden de cosas. O sea, uno puede llegar al ámbito más nimio de cómo uno piensa en el futuro, que es el desarrollo de un proyecto, ¿no? Decir, por ejemplo, la República de las Letras como programa de radio para el año 2024 se propone estos 3 objetivos, ¿no? Y lo escribes en un proyecto y tenemos unas reuniones, en fin. Bueno, esos objetivos nunca se cumplen del todo, nunca jamás se cumplen del todo. O sea, vivir consiste en un diálogo entre el ideal y lo real. Y el amor también funciona así. El tema es que el amor es más difícil de racionalizar, siempre está como en el ámbito del misterio. Por alguna razón es un tema que nos importa más que otros, a tal punto nos importa que a quienes parece que no les importa disimulan que no les importa, ¿no? Y por alguna razón es probablemente el tema al que más se ha dedicado por lejos la música popular desde que existe, y los poemas desde que existen, y el arte desde que existe, y así sucesivamente, ¿no? Pero claro, hay una cuestión en términos del planteamiento, ¿no? De decir, bueno, es que el ideal es algo que no corresponde con la realidad, que al final se trata de acomodar, pero que efectivamente pienso que tiene que ver con una suerte de necesidad de plantear esto en términos como antagónicos para efectos de que funcione como operación de venta, ¿no? Y muy especialmente en un mercado como el argentino, donde vender libros es mucho más importante que en Chile, ¿no? Bueno, sí. Sí, Bueno, podemos volver a todo aquello, pero creo que sería interesante ir con musiquita. Patricio López. eso. A propósito de Perales, ¿no? A propósito de amores imposibles. Yo creo Yo que pensé que a propósito de Perales ibas a decir Manzanero. una de las canciones más desgarradoras que he escuchado en mi vida, pero no solamente por la canción, sino por la interpretación, es Era mi vida él, de Isabel Pantoja. Y esa canción que Isabel Pantoja le canta a su famoso marido torero Paquirri, quien murió por las cornadas de un toro, fue compuesta por José Luis Perales. Bueno, y ella dice cosas así como volver a amar es imposible, entre muchas otras cosas de las que dice aquella canción, ¿no? Bueno, sigamos defendiendo el canon histórico, ¿ah? El 40% de las canciones de amor son de Perales. Sí, sí. No, y además ya no se Y canta todas las demás también. Y todas las demás El también. 40%, el otro 40% son Manuel Alejandro, y los otros son el Pareto de siempre, que queda un 20 ahí dando vueltas. Igual ya no se canta como antes. El nivel de desgarro de Isabel Pantoja es Dios. Sí, Vamos a poner la versión del Festival de Viña. Eso, que ya es demasiado dolor. Mostraban las cámaras, estaba todo el mundo llorando. Eso, lloremos. En mí soy diferente hoy. Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. La voz que me cantó al oído ya se marchitó, y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará. Volver a comenzar es imposible.
se me apagó la voz aquella tarde y no me queda nada por vivir. Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos, que me llenó de amor y puso mil caricias en mi mano. Y un día se marchó y todo terminó y quedan mil heridas en mi alma. Era mi vida, mi primavera. Mi corazón, mi beso, mi palabra. Y un día se marchó y todo terminó. Y me dejó esperando en la ventana. En mí. Soy diferente hoy. Aquel que compartió mis sueños, señoras y señores, ya no vive aquí. Crecieron alas en su alma y se echó a volar y nunca más ha vuelto por aquí. Que nadie me repita la palabra amor. Volver a ser feliz es imposible. Murieron tantas cosas esa tarde que a mí ya no me queda nada por vivir. Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos, que me llenó de amor y puso mil caricias en mi mano. Todo acabó, ya todo terminó y quedan mil heridas en mi alma. Era mi vida. Siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y todo terminó y sola me dejó. Y me quedé esperando en la ventana.
era mi vida. Era mi vida. Mis padres estuvieron juntos más de 50 años en una pareja sin ninguna sorpresa, sin sobresaltos, con un preciso trabajo de disolución de cualquier riesgo, rutinas propias de una generación que anhelaba lo seguro, el despertador a la misma hora todos los días, hacer las compras en los mismos comercios, la llamada telefónica esperada, rutinas propias de alguien como mi padre, que nació en el medio de la guerra, inmerso en la incertidumbre diaria de quienes no sabían si iban a lograr sobrevivir al día. Mi papá no tenía ninguna duda de su anhelo de felicidad, la tranquilidad de que todo se repita una vez más. Aquello que mi madre más extrañaba era el corte abrupto de su principal deseo en la vida, viajar, moverse. Nada había más rutinario como los viajes de mis padres, pero ya el cambio de una rutina por otra significaba para ellos un acto revolucionario. En un mundo donde todo es una ilusión, un artificio se mueve con otro artificio. Mis padres amaban viajar, aunque después no salieran de la habitación del hotel o se pasasen todo el viaje mirando la televisión. Grandes viajes y pequeños viajes, irse de tour por Europa o irse a caminar un rato por el Parque Centenario. Mis padres siempre constituyeron para mí una representación contundente del amor, contundente, no solamente por su deseo aspiracional de encajar absolutamente en todos los mandatos del sentido común amoroso, sino por no mostrar ningún envés, ningún espacio a la duda, ningún arrebato, la historia prototípica, por no decir arquetípica, de subjetividades insertas en un esquema ordenado y previsible. Mis padres siempre han sido un modelo de construcción de la familia tradicional, pero sobre todo de la pareja ideal, un proyecto común. Esto es un matrimonio. Este es el momento conservador de El amor es imposible de Darío Stanz-Reisberg, esta noche en la República de las Letras. Déjenme Ahora, lo hacer. entretenido, media página después desarma Exacto, esa idea que tenía respecto al matrimonio de sus exacto, padres. exacto. Déjenme Esto fue justo antes del terremoto. hacer una breve mención a esa ilustración Oh, inmejorable. oh, Cupido, el cadáver, Cupido, ¿ah? el Debido círculo histérico. a una herida Cu- provocada por su propia flecha y por la espalda. No, ese diseñador contratémoslo ya, Sí, ya, contratémoslo. eso es como montaje de la dictadura, ¿no? Sí, herido por su propia arma por la espalda. Sí, qué tremendo, qué Hoy, tremendo. ¿cuántos informes dicen eso? Increíble. Oye, Impresionante. cuenta lo que pasó después del párrafo que leyó Alberto, po. Bueno, después del párrafo que leyó Alberto, él instala la escena de que su padre está enfermo, ya muriendo, inconsciente, rodeado de enfermeras, todavía en casa, así, con los cuidados paliativos, básicamente, y que él está con su mamá, con quien nunca tuvo una relación especialmente cercana, dice él, tomando un café y la mamá le dice, una vez me enamoré. Y él inmediatamente se da cuenta que no está hablando de su papá y lleva su mente a un relato familiar que existía, que su mamá también contaba de un novio que había tenido justo antes de conocer a quien sería su padre, eh, que la dejó durante el noviazgo, así como 3 meses antes del matrimonio. Pero la mamá rápidamente le dice, me enamoré de un amigo de tu papá. Y a uno dice, oh, entonces no era este señor novio que abandonador, ¿no? Y lo primero que él le pregunta, que me parece que es muy interesante y que probablemente después vamos a poder entrar en eso, no creo que hoy día, es que lo primero que Darío pregunta, y nota al pie, señala más adelante, que es un tema que él sigue viendo en terapia, porque eso es lo primero que pregunta, le dice, ¿y cogieron? Y ella nunca, no le responde. Si sí o si O no, sea, le sí, dice que... o sea, sí, ¿Ah? o sea, sí, No, pero él deduce que ni siquiera se tocaron. claro. No, de hecho voy a leer lo que dice, No, pero yo entiendo a la porque mamá más que es Darío. espectacular. Dice, se me perdió. Espérate. Dice,
Pero mi madre me sorprendió y mientras sonreía por mi insistencia para que aceptara que se trataba del hombre de la foto cortada, volvió a la carga y se confesó. Fue la única vez que la escuché hablar así. Me enamoré de un amigo de tu padre, me dijo. Mi papá estaba del otro lado de la puerta, postrado en cama, casi sin conciencia, rodeado de enfermeras. No te voy a decir de quién, pero me enamoré. No modificó su rictus ni su cabeza, siempre con un mentón un poco más subido de lo normal, con un aire de mínima arrogancia. Contame todo ya, le dije a gritos. ¿Cogieron? No era una sorpresa, se trataba de algo más radical. Era la confirmación de la sospecha del artificio. Era la victoria definitiva sobre el dispositivo. Del hombre de la foto cortada a un amigo de mi papá. El ansiado anverso de la normalidad sofocante. 50 años de amor, pero ¿cómo se relaciona el amor con las formas institucionales de su duración efectiva? La escisión se volvió ahora hacia mí. Una de mis facetas ansiaba casi con éxtasis comprobar el fracaso de las instituciones. Pero otra de mis facetas vivía cierta perplejidad, cierto miedo. Supuse siempre que mi destino, mi errancia, mi tragedia, mi diáspora amorosa se relacionaba directamente con mi necesidad de romper con la matriz. Nunca dudé de lo artificioso del dispositivo, pero la clave, incluso para los que sostenemos el deseo de su resquebrajamiento, es que el dispositivo funcione bien. Mi entusiasmo por eso mismo era desbordante. No solo constataba que Dios era una quimera, sino que de existir algo, lo único realmente existente era el diablo. Y no como fundamento del mal, sino como fundamento del pecado. No se trata de hacer el mal, sino de transgredir la norma. El artificio nunca es una cuestión moral, sino política. La ineficacia de una institución puede ser la punta de lanza de la caída de todas las instituciones, en especial porque el diablo no quiere gobernar, sino destruir, o más bien, deconstruir. Qué bárbaro. Es muy bonito. Eso está en la introducción del libro. Ahora, hay que decir algo, ¿ah? No necesariamente va de la mano decir algo interesante con escribir bien. Y no necesariamente va de la mano decir algo interesante con escribir bien y con ser elocuente. Y no sé si atribuirlo a un factor más superestructural. Antonella vivió ahí, quizás podrá decírmelo, quizás se deba a esta idiosincrasia verborreica de los argentinos, pero qué bien escrito el libro, qué bien esa manera de redactar donde hace contrastes ocupando las comas dentro del mismo párrafo, como esos jugadores que hacen paredes, Pelé, ¿no? Así esas paredes que le pegaban las canillas al otro jugador para seguir avanzando, ¿no? Haciendo ese contraste del solo. Bueno, para eso se necesita muy buena pluma, y ahí no se puede... Él es un escritor muy bueno, es un conferencista extraordinario y además un muy buen filósofo, un tipo que maneja el repertorio filosófico muy bien. Efectivamente, además yo en esas cosas siempre he sido muy claro de que una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es la calidad del expositor de una idea, digamos. Siempre, siempre consideré el argumento, no sé, pues del fin de la historia, lo consideré banal y superficial, pero pocos semanas después de que apareció y se hizo conocido mundialmente y tuvo reportajes por todo el mundo, me compré el libro y debí reconocer que el libro era extraordinario y que el intelectual detrás de eso era sobresaliente. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, esto es lo mismo. Para mí es un nuevo momento Fukuyama. No, Sí, al pie, Fukuyama años después renunció de o sea, abjuró Sí, de su obra más sí. conocida, a lo Oscar Guillermo Garretón. yo quiero un poco explicar por qué mi entusiasmo con este libro y con Darío en general, pero una tiene que ver con su acercamiento a la filosofía como algo que tiene que ver con el cotidiano. Y yo siento que ahí hay un rescate y un valor, ¿no? Porque especialmente si pensamos en el banquete de Platón, ¿no? Estamos en un momento de sobremesa, diríamos, ¿no? El cuarto bloque de la República de las Letras, que es donde aparecen las mejores ideas, ¿no? O sea, es como ya pasó el momento serio del diálogo contenido, ¿no? Y nos movemos hacia una cosa que es más lúdica, que es más desapegada, ¿no? Y el banquete tiene que ver también con eso, con cada uno ahí lanzando sus teorías respecto a esto, a una cosa tan difícil como el amor, en ese contexto, además, porque el amor siempre es contextual, también es algo de lo que habla Stan River a lo largo del libro. Y yo creo que a mí me entusiasman mucho sus clases, sus talleres, porque trae a estos filósofos densos que yo siento que han estado muy guardados por la academia al cotidiano de cómo nos movemos. Y, por ejemplo, en este caso, el cotidiano de cómo amamos y cómo nos vinculamos erótico afectivamente. Y eso me parece que es súper
entretenido y súper necesario. Mm. Y otra cosa que a mí me pasó con este libro en particular, y que se lo dije en la entrevista, es que a mí me resultó muy liberador, porque uno vive en un contexto en donde se instala el amor como un logro, ¿no? Especialmente para las mujeres. La idea de estar en pareja como algo que es el deber ser. Y que si uno no está ahí en este momento, aunque haya estado anteriormente, etcétera, está en falta. Entonces, uno tiene la imagen del amor como un posible que uno no está logrando porque uno tiene problemas, Sí. como uno está en falta, ¿no? Entonces, lo que me parece que es muy lindo de lo que dice Stan River acá es como nadie lo logra. Como yo le digo a mis amigas hoy día, mira, estar en pareja es difícil, estar en una relación abierta es difícil, estar solo es difícil, ser poliamoroso es difícil, todo es difícil. Y un poco lo que él nos dice es eso, es como incluso uno ve las parejas, por eso yo creo que parte con este resquebrajo de la imagen respecto a sus padres, para decir incluso aquello que parece como la definición de lo logrado, está lleno de fisuras. Y creo que eso también nos hace bien, en términos de decir, el amor es un desde. Un poco, sí, volviendo con Platón, ¿no? El amor es un desde, no es el fin. Es un encuentro-desencuentro con el otro que finalmente nos va a traer de vuelta a nosotros mismos y a un proceso de conocimiento, sabiduría a través del dolor, a través de la inquietud, de la fragilidad, la vulnerabilidad, etcétera. Entonces, a mí eso yo creo que me entusiasma de la conversación que nos propone. De esto no hay cómo resolverlo, es un proceso. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que efectivamente a mí me gusta mucho esta reflexión en todo caso, me parece súper fascinante porque creo que en este fenómeno se enmarcan muchas cosas. Yo quiero decir una cosa muy desagradable, y es que el amor probablemente sea un hijo antropológico de la propiedad privada, ¿ya? Eh, y Pero si hay una canción que ya zanjó esto, sí, filosofía, pues, sí, pues. No, no, por supuesto, propiedad privada, pero es un- las pruebas históricas son contundentes además, o ah, sea, la palabra patrimonio y matrimonio son la misma palabra, solo cambia el género. ¿de quién es Cleopatra? Em, se- ¿De quién es Cleopatra? No se sabe, entonces, vamos a la guerra. vamos a la guerra, exacto. Entonces, en la propiedad hay un elemento que es fundamental, pero la diferencia es que, pero ojo con esto, porque tu deseo de propiedad sobre un otro, en el amor se basa en el hecho de que el otro sea el que desea la posesión tuya. O sea, el momento psicológico histérico fundamental que hace que todo esto sea histérico por siempre y para siempre y no va a cambiar, esa es mi tesis, ¿ya? Es que es una propiedad que está centrada en el hecho de que tú deseas que esa propiedad no te pertenezca, ¿ya? Por mera pertenencia, sino que lo que deseas es que te pertenezca porque tú le perteneces al otro, ¿ya? Entonces, esa voluntad contraria, y es absurdo porque tú necesitas entonces saber lo que piensa el otro para poder estar tranquilo contigo mismo, lo que no vas a conseguir nunca, ¿ya? Ese juego a mí me parece que es formidable y eso hace que esto sea una máquina de producir histeria que todos hemos padecido, padeceremos, sin que, y lo dice la Antonella, esto no va a cambiar si tú eres poliamoroso, no eres, o sea, tú ves a toda gente y dice, no, a mí, yo soy poliamoroso, tengo un acuerdo con mi pareja, y ya, sí, claro, sí, buena onda, sí. O sea, buena onda, pero eso no quiere decir que eso te exima de la dificultad, ¿Eh? Sí, cuando llegó a las ¿cierto? 3 de la mañana y tú sentiste el olor a otro hogar, ¿ah? No, no pensaste nada, no te pasó nada. Cuando el ¿Ah? movimiento feminista decía tenemos que evolucionar hacia el amor deconstruido porque el amor, así como ha sido concebido, es patriarcal. Como idea suena muy bien, pero también, lo siento, no, no. Yo Eso estoy es. en desacuerdo. Yo creo, yo estoy ahí con Jorge González en quisiera encontrar una nueva forma para amar. Y de hecho, una de las tesis Yo pensé que era para tiene que ver, Marx. Tipo. también, Pero acuérdate, una de las tesis tiene que ver con que el amor es imposible debido a los condicionamientos institucionales del amor. Pero llegaremos a eso en 3 programas más. Eso, Eh, eso, ¿cierto? eso. Iba a ser menos frío que el anterior, pues. y aquí estamos en noviembre lloviendo. En pleno November Rain. ¿Ah? Qué lindo. Oye, people, vamos cerrando entonces el programa de hoy día. Muy bien.
entre tanta buena conversación, yo voy a cerrar con una canción así como dramática. Sí quisiera decir hacia el cierre que el libro no es dramático. De hecho, a mí me parece que el libro es súper celebratorio, porque Sí. lo que yo siento que hace Stan River es que una vez que saca el peso de decir, a ver, esta cuestión no hay un fin, una meta a la cual llegar, entonces, por lo tanto, es como disfrutemos el paisaje. Creo que eso es divertido y es entretenido. Bueno, vamos a seguir hablándolo las próximas 3 semanas. Escogí una canción así, pero con un nivel así como cuando uno está en esa lógica de no, pero el amor es imposible, pero yo lo quiero así como me han dicho que se puede tener. Es una canción de YouTube que se llama Love is Blindness, pero no vamos a escuchar la versión de YouTube, porque la versión de YouTube es desgarradora, pero la de Jack White es peor. Así que Eso, vamos a escuchar ese, lo quiero ese. eso, vamos a Hola. escuchar para cerrar el programa. Omar no está porque estamos en modo Filsa, así que para que quieran ir a ver a Omar en Clepsidra, recuerden que Clepsidra, además de estar en su casita, ahí en Macul, Alberto va a hacer la mención prontamente, también estas semanas en Filsa está en la estación Mapocho. Alberto Payo. Por supuesto, José Pedro Alessandri 94, Macul con Irarrázaval, salida del Metro Chile España, parada del Transantiago, ahora Red, ahí mismo, justo allí, y entonces en Macul con Irarrázaval a 104 pasos de la Plaza Ñuñoa, usted sencillamente puede llegar a conocer los mejores libros, y en las páginas web de la idea de Clepsidra y en las redes sociales puede también desde allí llegar a la página web y poder comprar en línea, le llega a su casa a la brevedad. Es bastante rápido y eficiente la idea de Clepsidra de Omar Sarraz Corporation. Y a quienes suspiren aliviados porque no tocó José Alfredo Jiménez, ni Chabela Vargas, ni Javier Solís, ni José José, Queda mucho rato. Ni José Vélez. ni canciones que digan si alguna vez amé, si algún día después de amar amé fue por tu amor, Lucía. Déjenme decirles que nos quedan 3 programas más. 3. Sí. Todavía tenemos mucho espacio para todo eso. A mí me habría gustado más una película que Pinochet Vampiro, una película sobre el amor según Pinochet. Esa es buena. Buena. Todavía se puede hacer. Hay opciones. Hay opción todavía. Hagámoslo. Ya. Nos Bueno, vemos entonces. Cuídense. Chao. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? Oh, my heart. Love is blindness. Yeah. I'm in a parked car on a crowded street, and I see my love made complete. The thread is ripping. The knot is slipping. Love is blindness. Love is clockwork, and it's cold steel. Fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Blindness. Blindness. Love is blindness. I don't wanna see. Once you wrap the night around me, yeah. Oh, blindness. Yeah, a little death without mourning. No call, no warning. Baby, take this idea.
a deep well out of secrets and nobody else to tell. Take the money, why don't you, honey? Blindness, yeah. Love is blindness. I'm so sick of it, I don't want to see. Why don't you just take the knife, wrap it all around me now? Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.